Hola, soy Ángel Irala de La Bodeguilla y voy a hacer una comida típica, sencilla, barata y sana utilizando los productos del mercado municipal. Vamos a comprar. ¿Me pones 6 patatas? ¿Para qué son? Para guisar. ¿Para hervir? Para guisar, sí. Que sean hermosas, que sean grandes. Una cabeza de ajo morado de las pedroñeras. Ese. Y ahora quiero un tomate que esté bien maduro. Ese valenciano está madurito, está muy bueno. ¿Seguro? Sí. ¿Está muy maduro? Vale. ¿Cuánto es? 3,50. El ingrediente principal, 3,50, señores. Vamos para acá. Buenos días, señora Consuelo. Buenos días. ¿Me pone 2 berenjenitas de Almagro? Sí, señor, ahora mismo. De bocado, como le gustan a padre. Sí. ¿Así te va bien? Sí, así están bien. Una por aquí y otra por aquí, ¿así? Sí, estupendo. Luego paso y te pago, ¿vale? Muchas gracias. Otro ingrediente. Y ahora venimos a por el ingrediente principal, que son las almejas y un puñadito de gambas arroceras. Buenos días, señora Dori. ¿Cómo tenemos el día? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo tienes la almeja? La almeja la tienes a 11,90, muy buena. Esa es de buceo. Esa no es de cultivo, esa es salvaje. Y vale, pues un par de puñados. Muy bien. Vienen depuradas y limpias, no hace falta que las pongas a remojo. Dime, ¿algo más, Ángel? Sí, un puñadito de gambas arroceras. Si tendrás bastante, Ángel. Sí. Muy bien. Estas como van depuradas ya limpias, ya te digo, no hace falta que las dejes a remojo, por eso son un poquito más caras. Pero vale la pena. Ángel. Venga, hasta luego. Gracias. Pescado estupendo que tiene Dori. Gracias, señora María. Por favor, 2 barras de pan. ¿Una? 2. Apúntamelo en la cuenta. Gracias. Buenos días, señora bodeguera, por favor. Una botella de aceite del que me gusta a mí. ¿Del virgen extra? Del virgen extra. ¿Este? Sí, señora. Aceite cerrijoso, denominación de origen de la Mancha Alta, de la Mancha húmeda. Un aceite estupendo para guisar, para cocinar, para ensaladas. De venta en La Bodeguilla. Un gramito de azafrán, por favor, señora bodeguera. Y como no, le vamos a echar azafrán auténtico de La Mancha, que no es iraní, ni de China, es de La Mancha, de Toledo, de Villacañas. Ingredientes: patatas, un tomate, ajos, aceite, un par de puñados de almejas y un puñadito de gambas arroceras. Las gambas es opcional, pero le vamos a echar unas gambitas. El pan, porque para eso se llama mojete, porque luego hay que mojar mucho pan. Se echa el aceite y se fríe el aceite. Hasta que no esté caliente no se empieza. Mira qué aceite, Dios. Ajos al gusto. Apartamos los ajos. Marcamos las gambas. Una vez rehogadas las patatas, tiramos las almejas. El tomate. Le quitamos el culo. Le hacemos una cruz. ¿Las berenjenas para qué son, Ángel? Esto para comérmelo mientras cocino, ¿sabes? Riquísimas de Almagro, manchegas. Cubrimos. Bueno, y para Ángel, el cocinero, Un vinito blanco.
De la Mancha. María José, ¿te tengo por chica? Ostras, ¿Cuánto echamos de esto? al gusto. Ya está. 10 minutos y listo. De tomate luego, que ¿un trocito para cada uno o que quieras? No hay comida sin un gran vino. Para este plato proponemos Albardiales Airén, de venta aquí en la bodeguilla. El Airén, la uva manchega, un vino que entra muy suave, muy bien, con mucho sabor a fruta y muy bueno para acompañar todos los platos de pescado. Albardiales Airén. ¿Cómo está la cosa? Un plat de agua. Vamos, María José, pruébalo. ¿Quién ha cocinado? Ángel. David, ¿has averiguado por qué se llama mojete? Ah, porque llevo ya por lo menos 20 minutos sucando pan. Ya me queda poco ya. Qué bueno. Bueno, como hemos hecho un plato de pescado, nomino a Tony, el de la carnicería Eloy, para que haga un plato de carne aquí en el mercado de Alfafar, el municipal, el de toda la vida. Acepto. ¿Aceptas? Muy bien.